Hello and welcome to the ILO's World of Work Show. Espectáculo sobre el mundo laboral de la OIT. Soy Gebre Berhane. Estamos aquí en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, y retransmitiendo desde nuestra plataforma en línea en live.ilo.org, donde pueden ver el espectáculo con interpretación en francés o español. Hoy les traemos algunos de los avances claves que han tenido lugar en el mundo del trabajo, incluido el Día de los Derechos Humanos del 10 de diciembre y la 17ª reunión regional de Asia-Pacífico que está ahora mismo celebrándose en Singapur, así como los resultados de la primera encuesta mundial sobre las experiencias de violencia y acoso en el trabajo, y todo ello lo escucharemos más adelante. Pero primero, un rápido resumen sobre los principales avances que han tenido lugar en la OIT desde nuestro último episodio. La semana pasada publicamos nuestro informe mundial sobre salarios, esta vez sobre el impacto de la inflación y la COVID-19 en los sueldos y el poder adquisitivo. Los cálculos muestran que los sueldos mensuales mundiales han caído en torno al 1% en la primera mitad de 2022, la primera vez este siglo en el que el crecimiento real de los sueldos a nivel mundial ha sido negativo. Los datos de unos 30 países, abarcando todas las regiones y grupos de renta, nos han demostrado también que en promedio los empleados han perdido en torno a 6 semanas de sueldo durante 2020 y 2021. Después, en cuanto a la red mundial de la OIT de empresas y discapacidad, que ha celebrado su reunión anual, la única de este tipo, donde se aunan empresas multinacionales para intercambiar mejores prácticas sobre cómo incluir a las personas con discapacidad en las empresas, las economías y las comunidades en todo el mundo. Como nos gusta decir, incluir la discapacidad tiene mucho sentido empresarial, y esta conferencia lo ha puesto de relieve de nuevo. La OIT también estuvo presente en el 11º foro de la ONU sobre empresa y derechos humanos, donde compartió en mesas redondas las experiencias de la vida real y sus conocimientos sobre cómo fortalecer la rendición de cuentas y apoyar la comunidad empresarial en la promoción de la justicia social. Más recientemente, la 13ª reunión anual de la plataforma sobre el trabajo infantil también se celebró, reuniendo a empresas con representantes de gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para compartir estrategias innovadoras en aras de poner coto al trabajo infantil en las cadenas de suministro. También hemos publicado nuestro nuevo observatorio sobre el trabajo forzado, un almacén mundial de datos sobre el trabajo forzoso y la trata, con información de 187 países y sus respuestas nacionales para poner fin a este crimen. El director general, Gilbert Humboldt, celebró conversaciones en Qatar con los oficiales de alto nivel del gobierno y representantes de los trabajadores migrantes sobre cuestiones de fortalecimiento de los derechos laborales y cómo crear la justicia social. Obviamente, esto es solo una instantánea de muchas de las iniciativas que han tenido lugar en la OIT, pero encontrarán más información en nuestro sitio web www.ilo.org. Ahora prestemos atención al tema que nos ocupa en el día de hoy, el vínculo entre la protección social y los derechos humanos. La semana pasada, el director general de la OIT, Gilbert Humboldt, se sentó junto al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, para hablar sobre cómo la protección social podía apoyar a los derechos humanos y a promover la justicia social. Vamos a escuchar un resumen de ello. Tenemos que recordar que al hablar de protección social, no solo tenemos que tratar la dimensión de redistribución, también se trata del derecho básico inicial para acceder en pie de igualdad a las oportunidades. Y este acceso en pie de igualdad a las oportunidades tiene que comenzar al inicio de nuestras vidas, porque va a ser lo que determine en qué medida una persona necesitará o no solidaridad del sistema nacional. Y esto para mí es importantísimo. Sin embargo, para mí también es importante saber que para conseguir todo ello es, ante todo, necesario que haya una voluntad política robusta, voluntad política de las autoridades que realmente quieran cambiar esto, quieran romper con los antiguos códigos, cambiar la dinámica, y esto es una dimensión importantísima. El futuro de los derechos humanos se decidirá en los ministerios de finanzas, porque precisamente lo que tiene que hacerse es un análisis presupuestario y no tiene nada que ver con si un país es de ingresos altos, medianos o bajos. Es una decisión política sobre cuánto PIB se va a gastar en el cimiento para que una sociedad funcione, y es una cuestión de derechos humanos. Al mismo tiempo,
liderazgo político tiene que cobrar vida en todos los países y se tiene que priorizar cualquier asunto relacionado con la vía de desarrollo sostenible y más especialmente en cuestiones de protección social, porque no solo es un factor de estabilización, sino también un acto fundamental humanitario, un acto de solidaridad humana de todos y cada uno para garantizar que las personas que necesiten ayuda encuentren el tipo de cobertura que les hace falta. Fue un debate muy enriquecedor y les animo a que lo vean al completo aquí en live.ilo.org. En un momento se va a sumar a esta conversación Shahra Razavi, director del Departamento de Protección Social de la OIT, para profundizar más sobre esta cuestión palmaria. Pero primero, vamos a aclarar a qué nos referimos por protección social universal y por qué es tan importante. Primero, para descubrirlo, vamos a ver este vídeo explicativo. La protección social está en el corazón de la vida en comunidad. Es el zócalo sobre el que se construye el contrato social que apuntala a nuestras sociedades. Cuanto más fuerte es el sistema de protección social, más robustas y resilientes serán nuestras sociedades, como la pandemia reciente ha puesto de relieve. La seguridad social es un derecho humano para todos, tal y como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aún así, en la actualidad, la mitad de la población mundial sigue sin contar con acceso a la protección social. Los estados tienen el deber de actuar ahora. Por suerte, pueden contar con normas internacionales de seguridad social. La recomendación 202 de la OIT sobre los pisos de protección social establece una visión estratégica sobre cómo los países pueden construir y mantener sistemas de protección social universales. Entre ellos se debería incluir un piso nacional de protección social que colme las brechas de cobertura y garantice el acceso al mínimo a la seguridad social, a los ingresos básicos y a la atención sanitaria para todos durante todas sus vidas. La recomendación 202 también exhorta a los países a conseguir niveles mayores de protección para tantas personas como sea posible, lo más rápidamente posible, orientados por las normas de seguridad social de la OIT. En este sentido, el convenio 102, que establece las normas mínimas de seguridad social, define los elementos claves de los sistemas de protección social, así como los niveles mínimos de protección durante nuestras vidas, empezando con el nacimiento, con prestaciones para la protección de la maternidad y la infancia, y que se estiran durante toda la vida, cubriendo la atención sanitaria, la renta para los enfermos, los ancianos, las personas con discapacidad, los que han tenido accidentes de trabajo, las personas dependientes en caso de fallecimiento y otros que hayan perdido su trabajo. El convenio 102 sigue siendo hasta la fecha el único tratado internacional que no solo establece hitos sobre protección adecuada, mínimos, sino también principios fundamentales de gobernanza y financiación sobre los que tienen que basarse los sistemas de seguridad social. La OIT da asistencia técnica a los países para que cumplan con los requisitos del Convenio 102. Y ahora, en el 70º aniversario de la adopción del mismo, junto con el 10º aniversario de la Recomendación 202, tenemos que celebrar que estos dos instrumentos son visionarios, pioneros y se fortalecen mutuamente. Además, apoyar el desarrollo de un sistema de protección social universal basado en los derechos humanos es algo sine qua non para conseguir el derecho humano a la seguridad social para todos. Bienvenidos de vuelta a la emisión de la OIT sobre el mundo laboral. Ahora damos la bienvenida a Shahra Razavi, directora del Departamento de la OIT sobre protección social. Este vídeo nos ha presentado dos convenios muy importantes y ambos celebran sus aniversarios este año. Y al mismo tiempo el mundo sigue recuperándose de la pandemia de COVID-19 y muchas otras crisis que se solapan y que nos están azotando de plano. Con todo esto presente, estos dos instrumentos internacionales siguen siendo muy pertinentes, especialmente, por ejemplo, en lo que atañe al convenio 102, que fue adoptado hace 70 años. Bueno, ante todo, estoy encantada de estar con usted. Tiene toda la razón. Hay que recalcar que desde que se fundara la OIT se ha aferrado a esta visión de que todo el mundo puede descansar en paz siempre y cuando esta paz se base en la justicia social. Y como parte de la justicia social es preponderante contar con protección social. Muchas de estas normas que han sido promovidas por la OIT
han sido pasos imprescindibles para poder garantizar que los países creen los sistemas necesarios basados en los derechos humanos en aras de garantizar que toda la población cuente con acceso a la protección social. Muchas de estas normas, por ejemplo, usted ha mencionado la recomendación 202, es muy importante. Y recuerden que esta fue adoptada justo tras la crisis económica mundial, precisamente para que los países pudieran crear sistemas de protección social robustos para poder también dar niveles adecuados de prestaciones y cobertura a todos como derecho para alinearse con lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La adopción de la recomendación hizo referencia a 19 principios clave que son herramientas poderosísimas y eficaces para ayudar a los países a construir sistemas que, por ejemplo, garanticen niveles adecuados de protección y niveles adecuados de prestaciones, que además sean sostenibles y que se basen en el concepto de solidaridad en las finanzas. Lo mismo se aplica al convenio 102, aunque se adoptara hace 70 años, pero es que hasta la fecha es el único instrumento que nos da una imagen holística de cómo funcionan los sistemas de seguridad social y además establece las normas mínimas sobre cómo deberían crearse los sistemas de seguridad social y hasta la fecha es la única referencia. Por eso, nuestros mandantes en 2021, en la Conferencia Internacional del Trabajo, pidieron a la oficina que acelerara la ratificación de este convenio capital, estableciendo una hoja de ruta con unas medidas claras para ayudar a los países interesados a poner en pie sistemas de seguridad social e intentamos que de aquí a 2026 el número de ratificaciones llegue a 70. Muchísimas gracias por esta aclaración. Vamos a intentar ahora profundizar un poco. El director general me ha mencionado que es necesario que el marco de derechos humanos trabaje codo con todo el sistema multilateral. ¿Cree que las normas internacionales del trabajo que ha elaborado la OIT tienen un papel crucial que desempeñar para alcanzarlo? A ver, podemos ver el mal que nos ha traído la COVID-19, pero también todas las oportunidades que nos ha traído para que los países creen sistemas de protección social, teniendo un papel normativo y brindando apoyo técnico a los países para que creen estos sistemas. Ahora observamos mucha más receptividad de parte de otras organizaciones internacionales que desean ya trabajar con nosotros. Esto es algo, obviamente, que agradecemos. Vamos a trabajar con órganos de Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos dentro del marco del Acelerador Mundial para los trabajos decentes en pro de la justicia social. Trabajamos también con otros órganos de la ONU, con las normas internacionales de seguridad social y del trabajo que tenemos a nuestra disposición, que tienen que sentar las bases de todo lo que hagamos de consumo con ellos, junto con los países, gobiernos y, obviamente, a nuestros mandantes. Muchísimas gracias, Shara, por compartir con nosotros su opinión en tanto que directora del Departamento de Protección Social de la OIT. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la 17ª reunión regional de Asia-Pacífico que se está celebrando en este mismo momento en Singapur, donde también están estudiando el papel que la protección social puede desempeñar en la región. Durante más de 4 días se sentarán a la mesa ministros de los diferentes gobiernos, representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores y académicos de Asia, el Pacífico y los Estados Árabes para hablar de pasos concretos que se pueden dar para tener una recuperación a la pandemia de COVID-19 centrada en las personas. Esta reunión llega a un punto clave, un punto de inflexión clave en el mundo del trabajo, ya que la región se topa con múltiples desafíos, incluido el impacto de la pandemia COVID-19 agravado por la crisis alimentaria mundial, de energía y financiera. Para ello tenemos a Steve Needham, nuestro encargado de comunicaciones regionales para Asia y el Pacífico. Steve, cuéntenos, ¿cómo está yendo hasta ahora la conferencia?
Gracias, Gebrey. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Estoy aquí en Singapur. Estamos ya poniendo punto final al primer día de reunión, pero hemos tratado muchísimas cuestiones. Hemos empezado con Heli Mayakov, la directora de la región Asia-Pacífico, y con el director Gilben Umbo, que han pedido que haya una inclusión mayor. Esta región se está está haciendo denodados esfuerzos para recuperarse completamente de la COVID-19 y hay otras muchas cuestiones en el candelero. Nadie ve estos problemas con el mismo prisma, por lo que tendremos mucho aún por debatir. Le devuelvo la palabra a Gebrey. Gracias, Steve. Le deseamos a usted y a todo su equipo en Singapur la mayor suerte de éxitos para los próximos días. Pasamos ahora a nuestro tema, violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es un problema que toca el núcleo de los derechos humanos y la justicia social porque no hay justicia social si continuamos con violencia y acoso. Para señalar a su atención esta crisis, estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género, que empezó el 25 de noviembre, y el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que pues es desde este día y hasta el 10 de diciembre. Para hablarnos más del tema y ofrecer soluciones, nos acompaña Valentina Bellini, especialista jurídica en violencia, acoso y no discriminación en la OIT. Valentina, bienvenida a este espectáculo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar directamente al grano. ¿Cuál es la situación actual de la violencia y el acoso en el mundo y en concreto en el mundo del trabajo? Muchísimas gracias por la pregunta. La violencia de género, la violencia y acoso contra la mujer afecta a una de cada tres mujeres en el mundo y tiene repercusiones negativas muy profundas para la supervivencia y también para toda la comunidad de las mujeres y la sociedad en su conjunto. Impide que las mujeres y las niñas puedan crear su propio capital humano y contribuyan a la economía y a la sociedad en su conjunto. En el mundo del trabajo, la violencia contra las mujeres socava tanto el derecho a la igualdad y la no discriminación como el derecho a tener un ambiente de trabajo seguro sin discriminación. Se trata de derechos y principios fundamentales del trabajo. Crea un problema de salud, económico y de carrera para las víctimas, disminuye la productividad y también tiene costes monumentales para los gobiernos en cuestiones de salud, servicios, justicia y servicios de apoyo. Pero lo peor de la violencia de género en el mundo del trabajo es que exacerba lagunas de género ya existentes que afrontan las mujeres. Por ejemplo, la laguna o la brecha de salarios, la participación de la mujer en el mundo laboral. Es decir, que la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo contribuyen a una situación desigual de la mujer en el mundo y en el mundo del trabajo. La OIT, conjuntamente con la Fundación Joint Register y Gallup, han lanzado los datos de la encuesta sobre las experiencias en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Cuáles han sido las conclusiones principales? Efectivamente, hemos lanzado este informe conjunto que nos ilustra cuál es el panorama de la violencia y el acoso en el trabajo y los temas que implican desvelar estas experiencias. De conformidad con los datos recopilados en 2021, más de una de cada cinco personas en desempleo han sufrido cualquier tipo de acoso o violencia. La violencia y acoso psicológicas han sido las más prevalentes y en general las mujeres estaban más afectadas que los hombres, aunque tampoco había muchas diferencias. La violencia y el acoso físicos era una parte y una de cada 15 mujeres se ha visto sometida a este tipo de violencia. Lo que resulta interesante es que los hombres estaban en más riesgo de violencia física y acoso, pero las mujeres tienen el doble de probabilidades de estar expuestas a este tipo de acoso y violencia. Los datos de la encuesta nos muestran asimismo que el riesgo de violencia y acoso no es igual para todos los grupos de personas en el mundo del trabajo. Es decir, que hay algunos grupos que están más expuestos. Por ejemplo, los jóvenes, los migrantes o distintos trabajadores más vulnerables. La encuesta muestra que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de estar expuestas a violencia y acoso en el mundo del trabajo.
La encuesta muestra también que hablar de violencia y acoso en el trabajo es desafortunadamente un tema tabú, un tema prohibido. Y la mitad de las víctimas están avergonzadas. Es triste decir que la encuesta muestra que hay miedo sobre la propia reputación y es una de las barreras que impide que las personas desvelen si han sufrido este tipo de violencia. Así que queda mucho por hacer. Entonces, frente a esta situación preocupante, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que pide la OIT para ayudar a mejorar la situación en el mundo del trabajo en esta materia? La OIT pide de manera urgente a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen el nuevo convenio, el convenio 190 sobre la violencia y acoso, que se adoptó en 2019 y hasta la fecha ha sido ratificado por 23 países de todo el mundo. El convenio constituye un marco para evitar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. No solo porque se reconoce por primera vez como derecho el no tener violencia y acoso en el mundo del trabajo, sino también porque facilita medidas concretas, un marco concreto para los gobiernos, empleadores y trabajadores para poder crear este mundo del trabajo sin violencia ni acoso. Así que efectivamente la OIT insta a todos a que ayuden a los gobiernos a ratificar este convenio 190. También pide que se recopilen más datos sobre violencia y acoso, desglosados no solo por género, sino también por características personales. Hay que reforzar las medidas de prevención, porque la violencia y el acoso contra las mujeres, contra todos, se puede prevenir. Es algo muy importante. Necesitamos una mayor concienciación en la materia porque hay muchas personas que piensan, no se dan cuenta de que están afrontando este tipo de problemas y los ven como normales y requieren más servicios de apoyo y también acceso a la justicia en caso de que ocurran este tipo de casos. Valentina, como ha mencionado, estamos ahora lanzando una campaña para que los 187 Estados miembros de la OIT ratifiquen y apliquen el convenio 190 de la OIT. Como parte de la campaña, hemos elaborado una serie de vídeos cortos con su departamento para mostrar la situación en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Voy a mostrarles uno de estos vídeos. Ratifica. Tenemos muchos más vídeos en las redes sociales. Les invito a que los vean con su familia, con sus colegas y piden a los países a que ratifiquen el convenio 190 para ayudar a erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de una vez por todas. Bien, pues ahora no tenemos más tiempo, pero recuerden que si quiere ver cualquiera de estos espectáculos antes, pues los encuentra en la página web de la OIT, conjuntamente con muchos otros vídeos. Muchísimas gracias en mi nombre, en nombre de Berjana y en el resto del equipo. Buenas tardes y con mucho gusto nos vemos en la próxima ocasión.